Bien, por aquí, mire, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a esperar que se conecte la mayoría para arrancar. Sí, puede ser. Una rata. En honor al tiempo y a las personas que siempre están puntual, vamos a arrancar con este curso. Ya hay casi 15, 14. Así que vamos a dar inicio a esta clase, sin antes desearle que todos hayan tenido un buen día, ¿verdad? Y que esta semana sea de mucha bendición para todos. No sé si tienen alguna consulta sobre la tarea que dejé. Ok. Me ponen todos la cámara y damos inicio, ¿verdad? Dentro de los temas que vimos en la clase anterior está la terminación del contrato y vimos claramente las clases de terminación, hablamos un poco de la renuncia incluso, vimos el finiquito, que es la forma adecuada de documentarlo. Vamos a terminar de ver ese tema ahora, vamos a hablar sobre la renuncia, el despido, para posteriormente, de acuerdo al programa de estudio, vamos a ver la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, la diferencia que existe entre compensar e indemnizar y esos documentos de respaldo. Cuando hablamos de esos documentos de respaldo, estamos hablando del finiquito, de los recibos a la hora que se da por terminada la relación laboral. Y finalizaríamos el día lunes este módulo 3, en el que vamos a finalizar con una pequeña exposición del módulo, que ahora se les va a alojar también la tarea, porque va a ser la evaluación del módulo. Como saben, todos están obligados a estar en la clase, así que el día martes no hay justificación, porque a más tardar ese día también van a tener que subir a la plataforma y a la vez van a tener que exponer el trabajito que les voy a dejar. Va a ser igual que la vez pasada, unos 2 minutos de exposición, pequeño tiempo, para que sí clausuremos también este módulo. Estamos hablando de terminación de contrato por renuncia o por el despido. Terminación del contrato cuando estamos en presencia de una renuncia o de un despido. La renuncia es la facultad que le nace al trabajador, prácticamente. Terminación de contrato, de acuerdo a lo que se establece en la doctrina, incluso también en las diferentes normativas, estamos hablando que la terminación del contrato es ese fenómeno de describir como el fenómeno jurídico por el cual se extinguen los efectos del contrato. Queda disuelta la relación laboral que vincula a las partes y deja de existir para ellas las obligaciones jurídicas y extrajurídicas. O sea, estamos hablando que se da por finiquitada, se da una cesación definitiva de todos los efectos del contrato individual de trabajo. Las clases de terminación, que es lo que vimos en las clases anteriores, sin causa justificada, que es prácticamente
cuando no hay un motivo para la terminación del contrato. El trabajador no da motivo para que se le despida. El despido indirecto, que también lo hemos visto, que es aquel, por ejemplo, en que no lo dejan entrar al trabajador a continuar con su jornada laboral. El despido improcedente, el caso de la mujer embarazada. Causa justificada, da motivos de acuerdo al artículo 50 que desarrollamos cada uno de estos. Por mutuo acuerdo, que ambas partes pactan llegar a un acuerdo de dar por terminada la relación laboral. Y además por renuncia. La renuncia, de acuerdo a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, es prácticamente, esta ley viene a establecer, a regular las condiciones bajo las cuales las y los trabajadores permanentes que laboren en el sector privado, en instituciones autónomas, que generen recursos propios y cuyas relaciones laborales se rigen por el Código de Trabajo, gozarán de una prestación económica por la renuncia voluntaria a su empleo. Ese es el objeto de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria. La renuncia voluntaria también puede ser en el sector público o en las municipalidades, pero en ese caso lo regula una normativa distinta al Código de Trabajo. ¿Qué debe de contener cuando estamos en presencia de un trabajador que quiere renunciar? Para poderse apegar a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, lo que debe de hacer prácticamente todo trabajador es dar primero un preaviso. El preaviso es una comunicación escrita que debe realizarse de manera obligatoria antes de la concreción de ciertas acciones ya reguladas por la normativa. El preaviso, antes de esta ley, de la ley de renuncia voluntaria, no estaba regulado, o sea, no existía. A no ser el tema de del sector de la construcción. En la construcción, cuando el proyecto o la obra va a terminar, debe de dársele al trabajador 7 días antes de que finalice la obra, se le debe de decir que ya la obra va a llegar hasta tal día. Si no se hace, a eso se le llama el preaviso en la construcción. Si no se hace, le nace al patrono la obligación de pagar esos 7 días de preaviso. En la mayoría de los proyectos de construcción prefieren pagar el preaviso. ¿Por qué? Porque a veces consideran que en esos días, de los 7 días, perfectamente los trabajadores pueden obstaculizar o dañar la obra. Voy a pagar acá. Posterior, se da el preaviso ya en la ley reguladora de la prestación económica y se dice que aquel trabajador que quiera pegarse a la renuncia voluntaria, a la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, debe necesariamente que presentar un preaviso. Y ese preaviso debe de hacer con la antelación de 30 días a la fecha en que hará efectiva la renuncia. Pero para los casos de directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados. Otro trabajador que no entre en esa categoría debe de hacerlo con una antelación de 15 días. Y aquí hago la pregunta. A ver, Pedro Arias. ¿Quiénes son los trabajadores especializados? De acuerdo a la tarea que ustedes hicieron del control de lectura de la ley.
¿Quiénes son los trabajadores especializados? ¿No está don Pedro? Bueno, en base a lo que hemos visto, licenciada, los trabajadores especializados son aquellos que están técnicamente entrenados para hacer algunas tareas específicas y que tienen tanto su certificación como su calificación. Su certificación como su calificación. Ok, vamos a ver, Gabriela. Creo que los trabajadores especializados pues son las personas que tienen un entrenamiento específico para el trabajo pues que están realizando, ¿verdad? Y ¿cómo es que se llama? Son los que hacen un trabajo para el que recibieron capacitación especial que la pagó el empleador o que se la dio, aunque no haya sido como pagada como en dinero por el empleador, pero que se la dio el empleador. Y pues en los últimos, no me acuerdo si eran 12 meses o 6 meses. Así es. Así como dice don Pedro y Gabriela, se vuelve trabajador especializado porque en los últimos 12 meses fue capacitado. Ahora bien, ¿qué le va a servir a usted en el área de recursos humanos para documentar que es o no especializado? Y digamos, presente el preaviso con 30 días. ¿Cómo lo va a documentar en el área de recursos humanos? Veamos, Fátima. Aura. Sí, doctora. Lo solicitan al Ministerio de Trabajo, el preaviso. Perdona que voy manejando, doctora. Está bien. Veamos, que le ayude Esmeralda. Perdón, doctora, me están haciendo una llamada y me están cayendo mensajitos, no escuché bien la pregunta. Sí. ¿Cómo documentaría usted en el área de recursos humanos el preaviso de una persona o de un trabajador especializado? Que usted le quiera alegar de que tuvo que haber presentado el preaviso. ¿Cómo documentaría el preaviso? La ley habla de que para ser trabajador especializado debe estar capacitado en los últimos 12 meses. Sí, 12 meses y que haya sido pagado por el empleador. Así es. Como recursos humanos, bueno, primero la capacitación, por lo menos en el banco donde yo trabajaba, ellos guardaban los comprobantes de pago y nos hacían firmar que habíamos recibido esa capacitación. Y en el preaviso, a pesar de que yo sí había estado capacitada menos de 12 meses antes de mi renuncia, a mí sí no me exigieron que fuera a los 30 días, aunque yo la presenté a los 30 días y tiene que estar en una carta dirigida al jefe inmediato con copia de recursos humanos. Es una carta simple, informando hasta qué día tengo que elaborar. Sí. Y tiene que estar recibido. Perdone, buenas noches. No sé si la pregunta también iba encaminada como cómo podemos documentar como patronos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, no podría ser como una carta de compromiso que nosotros hacemos firmar al trabajador de que ellos se están sometiendo a ciertas capacitaciones y que están siendo brindadas por el patrono para poderse especializar en cierta área. Y de igual forma, como decía, creo que Esmeralda también con el comprobante de pago de la capacitación. Sí. Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, en lo que decía Esmeralda y también Diego, si nosotros mandamos a alguien a capacitar, lo primero le hacemos un memorándum donde le dirigimos a la capacitación. Segundo, desde el momento en que lo estamos capacitando, desde ese momento se vuelve un trabajador especializado.
todo y cuando la capacitación sea en el marco del cargo que desempeña. Porque si yo tengo un despacho de abogados y voy a mandar a un curso de informática, bueno, digamos a un curso de mecánica automotriz a mis abogados, no va. Porque estamos en presencia de algo que no es por el cargo que desempeña. Yo voy a mandar a mi secretaria a un curso de redacción de documentos. Ahí sí la estoy volviendo especializada. Tiene que ir en el marco de la plaza que desempeña. Entonces, ¿cómo lo voy a documentar? Lo primero, prácticamente, es a través del memorándum en el que yo le mando a capacitar. Además de eso, tengo que tener el diploma que recibió, una copia en el expediente. Entonces, si a mí un trabajador renuncia y se apega a la ley y le presenta el preaviso con 15 días, yo perfectamente le puedo decir, mire, usted es trabajador especializado porque en los últimos 12 meses yo lo capacité en esto, esto y esto. Y le saco. Y ahí pierde la compensación económica. Ahora bien, si es un trabajador común, debe de ser con una antelación de 15 días el preaviso. Requisito que pone la ley. Sin esto, no pudiese apegarse a la ley. Él lo puede hacer, pero a la hora de pagar pierde su compensación. ¿Cómo voy a documentar la renuncia? Debe de constar por escrito, debidamente firmada por el trabajador o trabajadora y acompañada de copia de su documento único de identidad. Y esta debe de constar en hojas proporcionadas por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo o por hojas proporcionadas por los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral, porque también ellos dan las hojas de terminación de contrato, o con documento privado con firma autenticada por notario. Si no consta de estas formas, perfectamente la renuncia no tiene validez. Y yo como patrono no tendría las pruebas idóneas para poderlas presentar. Hay aspectos que se deben de considerar. La renuncia produce efectos sin la necesidad de la aceptación del empleador. La negativa de pagar la correspondiente prestación constituye una presunción legal de despido injusto. O sea, si yo no le pago la compensación al trabajador, este presentó el preaviso con la antelación debida, presentó la renuncia, a mí lo que me obliga entonces o lo que corresponde es pagar la compensación. Si yo no se la pago al trabajador, él se puede ir a un proceso y ya se considera un despido injusto. Ya no se va a pagar la compensación, sino que se paga una indemnización que viene siendo, dependiendo del salario que ganara el trabajador, viene a ser un salario por año. Y la compensación es menor, es el salario de 15 días y el tope son dos salarios mínimos de 15 días, o sea, un salario mínimo mensual. Ese es el tope. Cuando hay una incapacidad total y permanente o la muerte del trabajador, este o sus beneficiarios tendrán derecho a la prestación que recibiría el trabajador en el caso de renuncia. ¿Qué significa esto? Muere el trabajador, y ese es uno de los últimos temas de este módulo. ¿A qué tiene derecho el trabajador cuando muere? Al morir el trabajador, le nace el derecho a recibir la prestación económica como que hubiese como que se hubiese renunciado. Ese derecho se les concede a sus beneficiarios. O sea, las personas que aparecen enumeradas en el contrato individual de trabajo como personas dependientes del trabajador. Y aquí hago la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre dependiente y beneficiario? A ver. Lo vimos, doctora, cuando hablamos del tema de conceder permisos a los trabajadores, que pues obviamente se les concedía permiso cuando las personas que dependían económicamente de ellos
pues estuvieran enfermas o hubieran fallecido o necesitaran pues razonablemente de su presencia para asuntos familiares. En cambio, los beneficiarios pueden ser personas que no necesariamente dependen económicamente de ellos, es decir, un hijo que ya se casó, sus padres que tienen su pensión o que tienen su trabajo, pero que pueden ser sus beneficiarios en caso de muerte, es decir, que se benefician de cualquier prestación que se le pueda dar por la muerte del trabajador. Así es. Beneficiarios, se recuerdan que decíamos, por ejemplo, el beneficiario de una cuenta bancaria, ¿verdad? Y dependientes son los que dependen económicamente del trabajador y son los que reciben en su orden la prestación económica por renuncia voluntaria, como que su papá o su mamá o su persona de quien dependían haya renunciado. Y lo acompaña a esto lo que es la vacación y el aguinaldo proporcional. César, Julio César, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Gracias. Buenas noches. Sí, también aportando quizás un poco entre las diferencias entre dependiente y beneficiario, también se da el caso en los seguros de vida, que uno de trabajador puede poner de beneficiario en aplicar el seguro de vida a la persona que uno estime conveniente sin necesidad que sea uno de los que dependen económicamente de uno. Sí. No sé si también se puede abarcar. Sí. Fíjense que tienen que aparecer nominados en el contrato individual de trabajo o deben de aparecer nominados en cualquier documento de la empresa, los dependientes. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Ahora bien, fíjense que es de hacer ver que cuando el empleador no quiere recibir la renuncia, llega el trabajador a donde el empleador y resulta que cuando llega, viene el empleador y no le quiere recibir la renuncia. Perfectamente se puede ir el trabajador al Ministerio de Trabajo, acude ahí y en el ministerio se debe de interponer una solicitud y se le manda la notificación al empleador para que llegue a una audiencia en la que el trabajador interpone su renuncia. Se le notifica prácticamente en esa audiencia que el trabajador está renunciando. Cuando existe una negativa a recibirla, le queda esa salida al trabajador. Ahora bien, a partir de esa fecha de la comparecencia, se debe de realizar un pequeño procedimiento. Ahí pueden pasar muchas cosas. Una es que usted se la reciba y le diga sí, pero no cumpliste con los requisitos. No te apegaste a la ley. Y él, dependiendo, si usted le sale con eso, lo más seguro que se va a ir al juzgado a interponer una demanda ya como una presunción legal de despido. No como que hubiera renunciado, sino como que lo hubieran despedido. Así se va el trabajador. Cuando se va de esa forma, usted tiene que tener todo documentado para un juicio y mostrarle al juez de que el trabajador no se apegó adecuadamente a la ley. Y por eso sí renuncia, pero pierde el derecho a la compensación, al dinero que tenía derecho si lo hubiera hecho en legal forma. De ahí tenemos que para poder tener derecho a la compensación económica por renuncia voluntaria, deben de existir por lo menos 2 años de servicio continuo efectivo para un mismo empleador. O sea, debe tener el trabajador una antigüedad de 2 años. De lo contrario, no se puede apegar a la ley. Él puede renunciar al trabajo, pero no tendría el derecho a la compensación económica por no tener los 2 años de servicio para el empleador, la antigüedad de 2 años. Debe de ser claro que trabajador permanente también. La celebración periódica de contratos de trabajo no afecta la antigüedad del trabajador, salvo que entre cada contrato se esté liquidando al trabajador. O sea, se le indemnice. Si no se le indemniza y nosotros cada 6 meses estamos haciendo el contrato,
Siempre hay continuidad, siempre continúa con la relación laboral el trabajador. Ahora bien, salvo que también el pago haya sido aceptado voluntariamente por el trabajador, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 2 del 402 del Código de Trabajo. O sea, de la forma legal de documentar la renuncia del trabajador. ¿Qué es lo que hablábamos en hojas de determinación de contrato, hojas que extiende el ministerio o con firma autenticada por notario? La compensación económica por renuncia voluntaria está exenta del pago del impuesto sobre la renta. ¿A cuánto viene a equivaler o cuánto equivale, cuánto es la prestación económica por renuncia voluntaria? Dijimos, debe de ser trabajador permanente, que renuncia a su empleo a partir de los 2 años de antigüedad y va a recibir una prestación económica si se apega a la ley, o sea, tiene antigüedad de 2 años, es trabajador permanente, además presentó el preaviso con la antelación debida, presentó la renuncia, entonces tendría derecho a una prestación equivalente al salario de 15 días básico por cada año de servicio. O sea, 15 días de salario le corresponde por cada año de servicio. Para los efectos del cálculo de la prestación económica, ningún salario podrá ser superior a 2 veces el salario mínimo diario legal vigente. ¿Cuánto es 2 veces el salario mínimo? Sabemos que el salario mínimo legal vigente, o sea, el salario mínimo se establece de manera diaria. Nosotros somos los que hacemos el cálculo y ponemos que es a 30 días. El Código de Trabajo establece que para pagar prestaciones es con base al salario de 30 días, cualquier tipo de prestación. Pero el salario es diario. El salario mínimo, si ustedes revisan el decreto, es diario. Por lo cual, cuando hablamos que la ley dice que lo máximo que se le va a pagar a un trabajador en concepto de prestación económica es de 15 días de salario y que este no puede ser mayor a 2 veces el salario mínimo diario legal vigente, estamos hablando que la compensación anda como tope por un salario mínimo mensual. O sea, 314.17, si no me equivoco. Es lo máximo que puede recibir un trabajador que se apega a la ley cuando renuncia. Es 304.17. Sí, 304.17. Depende también del sector al que pertenece la empresa. Si es maquila, ¿cuánto asciende? Si es el agro, ¿a cuánto asciende? De eso depende. Al rubro, al sector al que le corresponde la actividad económica del empleador. Ahora bien, esa prestación económica para pagarla, el empleador tiene 15 días posteriores a la fecha en que se haga efectiva la renuncia. O sea, renunció el día 15, 15 días posteriores debe de pagar el empleador. Y a esta compensación lo acompaña el aguinaldo y la vacación proporcional. Si se le adeuda vacaciones completas o ya cumplió el requisito para el pago del aguinaldo, se debe de pagar. Esmeralda. Gracias, doctora. En el caso que usted mencionaba,
de que se van liquidando anualmente a los trabajadores, tengo dos consultas. Una, ¿qué tanto le puede afectar o qué tan beneficioso es para una empresa esta práctica? Y dos, en ese caso no tendría sentido esa ley, ¿verdad? Porque nunca van a tener los dos años de permanencia o de continuidad en el trabajo. ¿Me equivoco? Sí, lo que pasa que el que se liquide año con año a los trabajadores no es obligatorio. Son políticas internas de cada empresa. Porque la indemnización es producto del despido injustificado. Entonces, si en la empresa quieren mantener el pasivo a cero, perfectamente se le puede pagar indemnizar año con año. Entonces, los trabajadores, como hay un finiquito que da la ruptura, la terminación del contrato, y de ahí hay una firma de un nuevo contrato, ahí los trabajadores nunca acumulan pasivo. Por lo cual, no se van a poder apegar a la ley porque no hay antigüedad, si lo vemos así. La práctica de indemnizar año con año es una política que es bien vista porque es mejor, ¿verdad? Mantener el pasivo a cero. Aunque, repito, la indemnización nace producto del despido injustificado. ¿Quién más? Por darle un ejemplo, perdón, doctora, la compañera en rubros donde conviene, yo un tiempo trabajé en Telecorporación Salvadoreña y ellos lo que hacían es para las personas que son talentos, como los programas pueden acabarse de un momento a otro o pueden ellos querer cambiar de talento de un momento a otro o moverlos, los indemnizan anualmente porque así en el momento, si el programa se acaba porque se queda sin patrocinadores o porque sucede algo similar, pues ellos no tienen ese problema o ese tema de estar pendientes de tener que pagar indemnizaciones. Sí, así es. Por ahí, por ejemplo, en un caso me decían también de ahí de Telecorporación que tuvieron un inconveniente y los despidieron y que no les iban a dar nada porque los liquidaban año con año. Son políticas de empresa. Incluso si una empresa dice de repente un año que por el COVID, por ejemplo, que no van a liquidar ese año, perfectamente pueden dejar de hacerlo porque no es obligación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perdón, con eso que acaba de mencionar, doctora, si bien no es obligación, no se volvería como una práctica o un derecho adquirido, como usted dice, porque se fue haciendo continuamente todos los años. No, no se puede. Lo que es ¿cómo les puedo decir? La costumbre de empresa no puede ser algo que va en contra de la ley. Perdón, para explicarles mejor. La costumbre de empresa son derechos adicionales a la ley normalmente o situaciones que sobrepasen lo que está normado. La costumbre de empresa no puede ser con algo que va en contra de la ley, por ejemplo, que le vamos a pagar en vez de 15 días de salario de vacaciones, le vamos a pagar 10. No se puede. Debe de ser algo que mejore. Pero también no puede aplicarse costumbre de empresa en algo que ya está normado, en el sentido de que la indemnización nace producto del despido injustificado. Ese es el sentido de la indemnización. El que se dé la liquidación anualmente se vuelve una política interna de la empresa, pero no puede ser de carácter obligatoria, porque ya la ley ha dicho en qué momento se debe de pagar una indemnización y que es para resarcir un daño por un despido injustificado. En ningún momento dice la ley que porque todos los años, entonces no puede haber costumbre de empresa en eso. ¿En qué sí puede haber costumbre de empresa? En que demos un bono navideño todos los años. Si es reiterativo, ahí sí se vuelve costumbre de empresa. Pero en una indemnización o un pago de pasivo laboral, no. Porque ya sabemos que la sanción por despedirlo injustificadamente es la indemnización. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A la orden. Sí, yo tengo una pregunta, doctora. Cuando se indemniza en este caso año por año y el empleado firma un finiquito para efectos de pago de aguinaldo, siempre hay que tomar en cuenta la antigüedad.
o también se inicia? Muy buena pregunta. Fíjense que para eso es el finiquito laboral y por eso es que se da prácticamente la terminación, la ruptura, se da una nueva contratación. Pero hay empresas que para efecto del pago del aguinaldo mantienen la antigüedad de sus trabajadores. Y también es bien visto. ¿Verdad? Okay. Hay otros aspectos que también se deben de considerar con la renuncia, con el tema de la ley de renuncia voluntaria. La prescripción, cuando no se ha pagado la prestación económica por renuncia voluntaria al trabajador, este le puede prescribir en 90 días hábiles, contados a partir de la fecha en que debió efectuarse el pago. Acordémonos, el empleador tiene 15 días para pagarlo después de presentar la renuncia. Si no lo paga, perfectamente el trabajador se puede ir a demandar porque no se le pagó. Pero si el trabajador se duerme y ahí lo deja pasar, le puede prescribir en 90 días hábiles. Un plazo bien largo, ¿verdad? Estamos hablando 30, 60, 90 días corridos, son 3 meses. Hábiles vienen siendo casi que 6 meses, ¿verdad? Bueno, 3 meses, si le quitamos 2, 4, 6, 8, 4 meses más o menos es este tema. Hay regulaciones superiores a la norma. Por ejemplo, cuando está determinada en una fuente de derecho laboral, que en caso de renuncia voluntaria o en caso de renuncia del trabajador se le va a compensar con el 100% de su salario básico, ahí se aplica esa fuente de derecho sobre la ley. Por ejemplo, ¿qué es una fuente de derechos y obligaciones laborales? Ya lo vimos. Fátima Clavel. Rina, ¿qué es una fuente de derechos y obligaciones laborales? No se recuerda, Rina. No recuerdo. Erika. El reglamento interno, por ejemplo, doctora. El reglamento interno de trabajo. Así es. ¿Cuál otro? A ver. Carla. El código de trabajo, ¿no será? La ley es fuente de derechos y obligaciones laborales. Pero aquí estamos hablando cuando está determinado por arriba de la ley. ¿Qué fuentes podemos considerar? Reglamento interno, contrato colectivo de trabajo. El mismo contrato individual de trabajo se puede volver una fuente de derechos y obligaciones laborales. ¿Verdad? Fíjense que, aquí abro un paréntesis. Yo tuve un caso de una empresa transnacional en la que en el contrato individual de trabajo, bueno, a todos los empleados de la empresa se le modificaron los contratos de trabajo, menos uno que no estuvo de acuerdo y no quiso firmar. Porque él tenía una antigüedad y que era una empresa de telefonía que había venido comprando otra y otra. Entonces él tenía una antigüedad distinta. Tenía su antigüedad de más de 30 años de servicio, pero a la vez tenía prestaciones distintas a la mayoría. Su contrato individual de trabajo, por el cargo que él desempeñaba, que era de alta jerarquía, establecía que en caso de terminación del contrato de trabajo, iba a tener que ser indemnizado al 100% del salario declarado ante Hacienda. Como ustedes se han fijado, que todos los ingresos nos dan una declaración anual con la que nosotros hacemos nuestra declaración de la renta. Nos dan una constancia. Entonces decía que con base a ese documento, esa constancia que había sido declarado en la Hacienda, así va a corresponder su indemnización. O sea, no decía con base a los salarios, sino que decía con base a los ingresos recibidos
Esa constancia que incluye bonos, incluye todo. Todo. Esa era una. La otra cláusula decía que además, en caso de ser despedido, él iba a tener derecho a un 25% adicional a eso. O sea, si al ser a sacar el cálculo de cuánto era el salario o lo percibido mensual por él, eran, pongámosle, $30,000 mensuales, a eso había que sumarle el 25%. O sea, le venía quedando un salario, si lo vemos así, como de $35,000. Con todo. Y además también decía que en caso de ser despedido, él iba a tener derecho a un montón de situaciones. Pero es un contrato que muy pocas veces se regulan así. Cuando a él lo despiden, bueno, lo quisieron despedir, primero lo quisieron hacer firmar otro contrato y él dijo que no. Después le ofrecieron liquidarlo con base a la ley y él dijo que no. Entonces, en eso él llevó un caso especial a nivel internacional defendiendo a la misma empresa y gana el caso. Entonces, eso demuestra, a él le dan un reconocimiento de buen empleado. Entonces, eso demostraba de que él no había dado ningún motivo para que lo quitaran. Su pecado prácticamente era que tenía una antigüedad y un contrato diferente a los demás. Entonces viene y él dijo que no, y cuando lo quitan a él, empiezan a hacer un montón de situaciones para desesperarlo. Cuando lo quitan a él, viene él, se asesora bien y nos busca a nosotros y nosotros le decimos, bueno, aquí lo que podemos, primero desde el inicio nos empezó a decir, mire, lo más recomendable es que negocie con ellos o que no firme nada, pues. Nosotros intervenimos, hicimos una negociación y tuvieron que pagarle todo. Pero les digo, o sea, yo creo que él ya no sigue trabajando, así se lo digo. Fue una indemnización millonaria. Porque él tenía toda la vida, había trabajado ahí. No se recuerdo si eran 27 años o 30 años. Imagínense eso, por $35,000. Chica, más vacación y aguinaldo proporcional. Yo ya ni me acuerdo cuánto fue la liquidación que le dieron. Pero fue bien alta. Entonces, ahí en esos casos, prácticamente estamos hablando de que ese contrato individual de trabajo es fuente de derechos y obligaciones laborales. Y ese contrato viene a prevalecer sobre lo que diga cualquier normativa. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de la primacía de la realidad. Lo más favorable al trabajador también se aplica. Se aplica el principio indúo pro operario. En caso de duda, se aplica lo más favorable al trabajador. Y en este caso, lo más favorable para él y como fuente de derecho y obligación es lo que decía su contrato individual de trabajo. Entonces, las fuentes, ¿se acuerdan que vimos el artículo 24? Las fuentes de derechos y obligaciones son todos esos documentos que amparan prácticamente a las prestaciones o vienen a mejorar las condiciones laborales porque no pueden venir a esta fuente por debajo de lo que dice la ley. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo de la empresa no puede ir en contra de la ley. Debe de estar igual o superior a la ley. Entonces, cuando hablamos de la renuncia voluntaria, la renuncia voluntaria se aplica a regulaciones superiores en beneficio de ¿quién? Del trabajador. Ahora bien, si hay multiplicidad de renuncias, se puede pedir al Ministerio de Trabajo que nos permitan pagar esas compensaciones económicas hasta en 12 meses mediante pagos mensuales.
pero debe de haber una resolución de parte del ministerio. Se hace un análisis, nos piden balance, nos piden un montón de situaciones, planilla del IS, y dependiendo, nos resuelven. La ley habla aquella situación en la que iguala o supera el 3% de los trabajadores que aparecen como cotizantes del IS y que renuncian en un mismo mes calendario. Y la otra regla, o que están igual o superen el 10% de los trabajadores que aparecen como cotizantes del IS dentro de un mismo año calendario. O sea, imaginemos que tenemos 100 trabajadores. ¿Cuánto es el 10%? Son 10. Si en un año 10 trabajadores han renunciado perfectamente, yo me puedo apegar a esto. Sí, se sigue un procedimiento para el pago en cuotas. ¿Y qué significa cuando dice la ley que tiene fuerza ejecutiva? A ver, ¿qué es la fuerza ejecutiva? Los que no son abogados, si tienen una noción, solo quiero saber si tienen una noción. ¿Qué es la fuerza ejecutiva? No. Ajá. No. Los que son abogados, ¿qué es la fuerza ejecutiva? Podríamos decir que es de obligatorio cumplimiento. De obligatorio cumplimiento. Ajá. ¿Qué más? Es un título ejecutivo para pedir el dinero. Se vuelve un título ejecutivo para pedir el dinero. O sea, que se puede embargar al empleador cuando no paga. Esta resolución que emite el Ministerio de Trabajo para el pago en cuotas de la compensación económica, si el patrono deja de pagar cualquiera de las cuotas, prácticamente se vuelve lo que es la obligatoriedad de irse a un tribunal y nos pueden embargar, nos obligan al pago de la cuota, de su totalidad, perdón. A eso se refiere. ¿Alguna preguntita? Esta ley entró en vigencia en enero del año 2015. Y, o sea, ¿tiene cuánto tiempo? 5 años. Hoy en enero cumplió 6, ¿verdad? Esta ley regula la irretroactividad porque no se podía aplicar para casos anteriores. La acción judicial se tramitará en un juicio ordinario de conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo. O sea, si no se le paga la compensación, se va vía juicio laboral. La supletoriedad, lo que no está previsto en la ley de la compensación económica, ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, se aplica a todas las disposiciones del Código de Trabajo. ¿Alguna preguntita? Hola, yo tengo una pregunta con respecto a los finiquitos. ¿Se puede, por ejemplo, indemnizar cada año, firmar un finiquito, pero retener esas indemnizaciones? Por ejemplo, en un banco, algunos bancos indemnizan cada año, pero al mismo tiempo retienen esa indemnización en depósitos a plazo. ¿Se puede hacer eso? No se puede. No se puede, se debe de pagar. Aunque, digamos, la junta directiva haya firmado un acuerdo o hay alguna política interna, no se debe hacer eso. No se debe hacer. No se puede. ¿Verdad? ¿Otra preguntita? A la orden. Dice... terminar el contrato de trabajo y recontratar en plaza diferente y con salario menor es legal o se puede considerar violación a los derechos laborales. Es legal porque si el trabajador acepta prácticamente que el volver a trabajar
O sea, se desvinculó, se le indemnizó y ahí depende si quiere volver a trabajar. ¿Otra preguntita? Perfecto. Continuamos entonces con lo que es el despido. El despido lo vimos el otro día. Prácticamente, el despido es la acción a través de la cual el empleador da por finalizado unilateralmente un contrato de trabajo. O sea, cuando renuncia, quien lo hace de manera unilateral es el trabajador, es su derecho. En este caso, es prácticamente de manera unilateral del patrono el poder dar por terminado el contrato de trabajo. El despido, como lo vimos el otro día, hay varias clases de despido. El despido procedente, el despido improcedente y el despido nulo. Cuando hablamos del despido procedente, está amparado en alguna causa que la ley y, en su caso, el contrato firmado, considera suficiente como para resolver unilateralmente la relación. El ejemplo, y no puede exigir ningún tipo de indemnización. Ejemplo, cuando alguien comete faltas graves en el desempeño del servicio, de la prestación del servicio laboral. El despido improcedente, este no tiene causa o dicha causa no está contemplada en la ley o en su caso el contrato firmado entre las partes. El empleado normalmente puede exigir una indemnización por dicho despido y dependerá de lo regulado en la legislación. O sea, aquellos casos en los que se despide sin cometer alguna falta, sin dar motivo el trabajador. A eso se refiere. Además, está el despido nulo. El despido nulo, en ocasiones, ciertas legislaciones entienden que el despido por ciertas causas es nulo. Por ejemplo, en España se entiende que es nulo el despido por causa de embarazo. En Chile, si no se ha pagado las cotizaciones de la seguridad social, en ese caso el empleado puede exigir o bien una indemnización o bien su readmisión con efectos retroactivos, cobrando el sueldo íntegro como si nunca se hubiera despedido. Y pregunto, ¿qué ejemplos tenemos en El Salvador que se pudiesen apegar al despido nulo? A ver. ¿Qué casos? Eliana. Aura. En el caso que, como acaba de mencionar, que es embarazado, también, ahora también hay una ley que protege también cuando tienen enfermedades crónicas. Así es. Eliana. Perdona, doctora, no escuché la pregunta, que andaba viendo al niño que ya le tocó comer. Está bien. ¿En Dígame. qué casos podemos estar en El Salvador por un despido nulo? Por un despido nulo. Fíjese que cuando yo estuve en el juzgado de lo civil, una vez nos pasó que a una persona del Ministerio de Agricultura y Ganadería se le había despedido, pero ellos tienen
un trámite especial en donde primero tienen que ser declarados por medio de un juez el despido para después poder hacerlo efectivo. No simplemente se hace un despido. Recuerdo que el de ella fue declarado nulo porque no cumplía con los requisitos que le establecían las leyes a ellos. Y otro despido nulo puede ser también, recuerdo que pasó con una trabajadora, bueno, de hecho nos pasó el año pasado, mejor dicho, que la trabajadora fue despedida y ella no sabía, ella que estaba embarazada y ya tenía más o menos casi los 2 meses de embarazo. Entonces a ella se le despidió y luego fue al ministerio y ella tenía, pues, documentalmente de cuándo o sea, desde cuándo contaba su embarazo. Entonces recuerdo que el de ella también fue declarado nulo por esa razón. Así es. ¿Qué pasa en esos casos? El despido nulo es aquel que no se puede realizar. Los trabajadores con enfermedades terminales o crónicas, como decía Aura, que fue una reforma al Código de Trabajo, también no pueden ser despedidos los directivos sindicales, tampoco la mujer embarazada. Ahora bien, cuando desaparece el hecho que les da esa estabilidad laboral, sí pueden ser despedidos si han cometido faltas mientras tienen esa estabilidad laboral. Por ejemplo, la mujer embarazada perfectamente puede ser despedida una vez termine su periodo postnatal y la garantía de estabilidad de los 6 meses adicionales a la ley. Si ella ha venido cometiendo faltas y se la han documentado, perfectamente la pueden despedir posterior porque tienen las pruebas. A eso nos referimos como despidos nulos. Hola. Perdón, disculpe, ¿y los trabajadores que estuvieron despidiendo después de que se presentaban por la incapacidad por COVID, ellos también podría ser un despido nulo o perfectamente los podían despedir? Lo que pasa que en esos temas de trabajadores que les dio COVID no contaban con incapacidad. Se recuerdan que al principio lo que era que el Ministerio de Salud los atendía vía telefónica, les decía que hicieran cuarentena de 15 días, pero el Ministerio de Salud no le daba ni una incapacidad ni el Seguro Social. Entonces no había cómo comprobar. Ahí fue un tema de humanidad, ¿verdad? De las empresas para poder manejarlo como una situación en la que por excepción se les pudiese dar mantener el puesto de trabajo. Pero legalmente tuvieron que haber tenido su incapacidad. ¿Otra preguntita? Ok. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre la renuncia y el despido? La renuncia es el acto jurídico unilateral del trabajador. El despido es el acto jurídico unilateral del empleador. Es la acción a través de la cual un empleador da por finalizada unilateralmente el contrato laboral a su empleado. Indemnización y compensación. La indemnización es una prestación económica que se paga a un trabajador contratado por un tiempo indefinido, que ha sido despedido de sus labores sin causa justificada. O sea, es una forma de resarcir el daño que se le causa al quitarle el trabajo sin haber dado motivos. Y la compensación es un modo de extinguir esa obligación que existiese en la relación laboral, pero es como una forma de, por medio de la cual el empleador viene y le reconoce ese tiempo laborado al trabajador. La indemnización nace a través del Código de Trabajo, que ya regula todo lo concerniente, y la compensación a través de la ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, todo y cuando el trabajador se apegue a ella y cumpla con los requisitos, si no, no tiene derecho. Ahora bien, esta regla para la indemnización en caso de despido, de hecho, de un trabajador permanente, estamos hablando que tiene una antigüedad, 30 días de salario base
por cada año de servicio, el que le deben de dar, de reconocer. Base salarial para el cálculo no debe de exceder de 4 salarios mínimos diarios, como por ejemplo, el salario diario 10 por 4, estamos hablando de 40 por 30, 1,200. Estamos hablando de que por ahí anda el salario mínimo sobre el cual se hace la base. Anda por los 1,200 y fracción porque ahorita está en 304.17 el salario mínimo. Se adiciona la vacación proporcional y el aguinaldo proporcional completo en su caso, dependiendo. Si hay vacación completa, le nace el derecho a pago de vacación completa. Si hay aguinaldo, o sea, cuando hay derechos adquiridos, el empleador debe de pagar estos derechos adquiridos. El finiquito es el documento realizado en papel porque se pone fin a la relación laboral. Existe entre el trabajador y el empresario. Con su firma, el empresario queda libre de abonar cantidad alguna al empleado y este queda libre de la obligación de trabajar a las órdenes del empresario. Forma de documentar, que ya lo vimos también en la clase anterior, en acta notarial o en hoja de determinación de contrato. Estas hojas de determinación de contrato las da el Ministerio de Trabajo y también los juzgados de lo laboral o con competencia en materia laboral. De primera instancia. Es un documento realizado, como les decía, debe de constar nombre del patrono o sociedad, DUI del trabajador, fecha en que ingresó a la empresa, el cargo que desempeña, en caso de pagarle alguna prestación, detallar la cantidad y en qué concepto se paga, especificar que se exonera al empleador de toda responsabilidad, sea administrativa como judicial, y la fecha en que lleva el finiquito que se está finiquitando la relación laboral. Son información que debe de tener prácticamente lo que es el finiquito de trabajo. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, doctora, en eso que dice que hay que especificar la cantidad y como en concepto de qué. Yo he visto finiquitos que solo dicen y que no se le debe nada en concepto de aguinaldo, indemnización, no sé qué, pero solo menciona que no se debe nada en ningún rubro y no menciona ninguna cantidad ni nada. Es incorrecto o lo pueden observar en este caso. Fíjese de que lo que pasa es que si se le está pagando salario, días trabajados, ¿verdad? O vacación anual o cualquier otra prestación, se debe de detallar, porque de lo contrario, si el trabajador se va después a un juzgado solo por ese punto, queda como latente ese adeudo. O tengamos una inspección de trabajo. Entonces, si se están pagando otras prestaciones, hay que poner el concepto de cada una de estas, en qué concepto se están pagando, ¿verdad? ¿Otra preguntita que tengamos? ¿Qué tal con la tarea? ¿Ya subieron todos la tarea? Sí. Perfecto. Recuerden que es hasta ahora para subir la tarea. Ok. Vamos a terminar la clase de ahora hablando, dijimos que prácticamente tiene derecho, ¿a qué tiene derecho el trabajador en caso de, perdón, a qué tienen derecho los beneficiarios del trabajador en caso de muerte de este? Así dice el programa. Con todo el material que hemos desarrollado, hemos cumplido con el programa hasta ahora. Solo nos faltaría ese tema que lo desarrollo de una vez ahorita. Obligaciones de la empresa por muerte del trabajador.
de acuerdo, cuando una persona muere, cuando un trabajador muere, de acuerdo a la ley de compensación económica por renuncia voluntaria, las personas que dependen económicamente del trabajador tienen derecho prácticamente a que se le pague la compensación económica como que él hubiese renunciado. Y a se le debe de pagar a estos trabajadores, a estas personas dependientes se les debe de pagar. Además, en caso de muerte del trabajador, el artículo el Código de Trabajo en el 313 creo que está. Sí, solo estaba viendo sobre las indemnizaciones. La indemnización por causa de muerte viene a ser prácticamente lo que corresponde al salario de 2 meses, el que se debe de dar a las personas que dependen económicamente del trabajador. Eso lo encontramos en el artículo por aquí estamos, 300. Este es el 313. La ayuda en caso de muerte del trabajador. Dijimos, se paga la compensación económica, la indemnización, la compensación económica, se le paga la vacación y el aguinaldo proporcional, y además se debe de pagar aquellos derechos adquiridos que tenía el trabajador. Por ejemplo, los salarios que se le adeudaban, si se le adeudaba vacación completa, si le adeudaban aguinaldo completo, todas esas prestaciones o cantidades que se le adeudaban, se le debe de pagar también a sus beneficiarios, a sus personas dependientes. Y el artículo 313 habla también de la ayuda en caso de muerte del trabajador. Y nos dice, en caso de muerte del trabajador, el patrono queda obligado a entregar inmediatamente a las personas que dependían económicamente de aquel, prefiriéndolas por el orden en que las hubiera enumerado en su contrato o en su defecto en cualquier registro de la empresa, y para que se invierta especialmente en el sepelio del trabajador una cantidad equivalente a 60 días de salario básico, pero en ningún caso la prestación aludida podrá ser inferior a 250 colones. Acordemos que este artículo, este código de trabajo es de allá por el 76, 72. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, cuando nosotros hacemos un contrato individual de trabajo, es necesario, es un requisito establecer las personas que dependen económicamente del trabajador. ¿Por qué? Porque a estas personas se le dan estos beneficios o estas ayudas en caso de situaciones que sufran los trabajadores. Además, se debe de dar el salario de 60 días, no tiene tope, como decimos, sino que si alguien gana $2,000, son $4,000 lo que le tendrían que dar
por causa de muerte a sus beneficiarios, a sus dependientes. El mismo artículo sigue diciendo, el patrono no podrá entregar la mencionada cantidad a persona distinta de aquel a quien le correspondiere de acuerdo con el contrato o registro, sino cuando éste fuera incapaz, pues en tal caso deberá entregársela a su representante y a falta de éste a la persona que siguiere en el orden de la enumeración. O sea, como los enumeró en su contrato de trabajo o solicitud de empleo. Durante la vigencia del contrato, el trabajador podrá alterar el orden establecido inicialmente o designar persona distinta de la anteriormente hubiese asignado o designado. Cuando el trabajador no hubiere designado en el contrato escrito a la persona que dependía económicamente de él, o cuando no existiera el correspondiente contrato escrito o el mencionado registro, el patrono dará cumplimiento a la obligación preceptuada en el inciso primero, entregando la cantidad de dinero arriba mencionada a los parientes más inmediatos del trabajador. Caso que el trabajador no tuviere parientes, el patrono quedará obligado a hacer los gastos que ocasionaren los funerales del trabajador, justificando ante un juez, ante el juez de trabajo, con los recibos correspondientes los pagos que hubiere realizado. ¿Qué pasa en esta causal? Esta situación, si un trabajador no tiene parientes y lo termina sepultando el empleador, normalmente no lo va a presentar ante el juez de trabajo los recibos ni nada. O incluso en la práctica, a veces quien entierra al trabajador son los vecinos, son amigos, ¿verdad? Pero se puede dar también que sea el empleador. ¿Alguna preguntita? Yo tengo dos preguntas. Bueno, sí. La primera es que en este caso, por ejemplo, si la empresa paga un seguro de vida al empleado mientras esté trabajando ahí, se puede, digamos, nada más hacer efectivo el seguro de vida y no dar esta otra prestación, esta ayuda económica. Son cosas diferentes. Son situaciones diferentes. Sí se debe de pagar. Porque la ley lo obliga. Eso sí. Sí, a no ser que vaya. A veces los seguros, las pólizas de seguro, contienen también la ayuda para causa de muerte. Si esa prestación es superior a la que establece el código, es de hacer un documento en el cual esa ayuda es con base a la póliza o al seguro como prestación adicional a la ley que se le da a los trabajadores. Ahí sí, la ayuda por causa de muerte, porque es para gastos funerarios prácticamente. Lo que establece la póliza de seguro. En ese caso, sí se pudiese. Y la otra pregunta es, en el caso de que hay personas que dejan en el contrato o en la solicitud de empleo, las personas que dependen económicamente de ellos, pero dejan a sus hijos, por ejemplo, son menores de edad. ¿Cómo se procede en ese caso? Es el representante. El papá, el dependiendo del cargo. Fíjense que ese tema es bien delicado porque nosotros acabamos de tener un caso que la colaboradora muere y tenía 3 hijos, uno era mayor de edad y los otros 2 hijos están en un hogar. O sea, no con familiares. Entonces, en ese caso, el papá de los menores tendría que recibir la cantidad. ¿Quién lo representa? Aunque no iban con el papá, aunque el papá tenga otra familia, aunque lo que fuese. Además, es importante, fíjense que cuando nosotros hacemos el contrato de trabajo, que el trabajador documente bien todo, que diga bien los nombres de las personas, porque también tuvimos un caso que resulta que el trabajador había puesto en las personas que dependían económicamente de él, había puesto a su esposa. Y resulta que el nombre lo había puesto mal. No sé por qué, pero el apellido era totalmente diferente. Y vivía con otra señora, que era la actual compañera de vida, y fue quien lo enterró. Y con otra tenía otro hijo, que también vivía, o sea, tenía 3.
y apareció la mamá también. Y todos decían que todos lo habían enterrado. Entonces, al darse esa contingencia, nosotros lo que le dijimos a todos, bueno, váyanse al Ministerio de Trabajo, que ellos resuelven, le dijimos. Entonces, o se ponen de acuerdo o vayan al ministerio. Y las cantidades aquí están. Y también se da. ¿Alguna otra preguntita? Sí. Ajá. Estén pendientes. Hola. En este artículo se detalla bastante claro que son 60 días de salario básico y como usted lo dijo, son 2 meses de salario para casos de sepelio. Pero hay ocasiones o contratos colectivos como que si ya establecen un costo. Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hoy sí? Hoy sí, hoy sí. Ah, bueno. Entonces, he visto contratos colectivos que establecen como ya un costo fijo en gastos funerarios por la muerte de un trabajador. Ponen una cifra X, pues, que a lo mejor en muchos casos podría llegar a ser inferior a lo que establece este artículo. Sí, si es inferior, no es aplicable. Okay. Si es superior a la ley, se aplica lo que dice el contrato colectivo. Lo que pasa es que hay contratos colectivos que son de hace bastantes años, o sea, que tienen años y que no se han actualizado esas cláusulas. Pero se aplica lo más favorable al trabajador siempre y nunca puede ir la fuente, en este caso el contrato colectivo, en contra de lo que dice la norma, la ley. ¿Verdad? Gracias. A la orden. ¿Alguna otra preguntita? Perfecto. Dejamos hasta aquí la clase de este día, ¿verdad? Y hay que recordar que tienen que estar pendientes de la plataforma. Les voy a subir la actividad final, que va a ser la evaluación final del módulo, para que ustedes puedan empezar a elaborar y estaría cerrándose el día martes. Va a ser acompañado de una exposición que lo que ustedes van a subir de trabajo también lo deben de exponer. Como las veces anteriores, yo evalúo mucho la creatividad. No quiero que vayan a copiar y pegar o que busquen en internet. No. Lo ideal es que ustedes lo elaboren, lo hagan, ¿verdad? Estamos en comunicación. Que tengan una bendecida noche, un bendecido fin de semana, que logren descansar y nos vemos el próximo martes, primero Dios, ¿verdad? Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.